Bienvenidos, vamos a empezar. Gracias. Muy buenas tardes a todas. En esta universidad hay que hablar en femenino realmente, porque los hombres son muy pocos. Primero quiero agradecer a Alfagator. ¿Saben quién es Alfagator? Aquí está a mi izquierda. Alfagator Yautempa, que ya llevamos tiempo conviviendo, ¿no? Sobre todo cuando por lo general pasa por el cubículo y siempre es echarnos una leve platicada, ¿no? En general de las cosas, pero sobre todo por la escritura, ¿no? Hoy estaba viendo que publicaste dos cuentos, dos textos, ¿no? ¿En tu revista? En la revista, no es mía, ni era mía, en la revista de la universidad. Y bueno, la gente que se involucra en las actividades de escritura, aquí es un caso muy especial porque es poesía y la poesía tiene un carácter un poco diferente porque aquí la gran mayoría de los textos que se escriben son de corte académico, ¿verdad? Primero quiero decir que no soy ningún especialista, no soy crítico literario ni nada por el estilo. Me invitó precisamente por las charlas que hemos mantenido a lo largo del tiempo sobre literatura, sobre poesía y particular sobre los textos que él ha escrito, los cuales tenía que leer precisamente para poderlos subir y sobre todo comentar de lo que él decía. Yo voy a empezar con dos cosas. Hoy es un día, si se dan cuenta, en la fecha muy especial, ¿no? 23/03/23. Compren un billete de lotería con 3. ¿Qué tal que nos...? Pero a las 23 horas, por favor. Bueno, y consultando el periódico para darme alguna idea de las cosas que íbamos a tratar, hay dos hechos. Uno tiene que ver con un director del diario La Jornada que falleció recientemente. Bueno, fue el director fundador, fue subdirector del 1+1 y fue director del diario La Jornada, ¿no? Y Pedro Miguel, que es un articulista, columnista de La Jornada, publicó un texto donde platica algunas anécdotas sobre Carlos Payán. Les voy a leer esta parte primero, donde dicen que estaban en una reunión con un grupo, Carlos Payán, de periodistas, pero él estaba de muy mal humor y les dijo a todos: hagan el favor de salir. Y le dijo a Pedro Miguel: tú te esperas, me dijo con voz gélida. Supuse que me iba a echar del periódico y que pensaba hacerlo en privado porque él, por enojado que estuviera, era respetuoso de la dignidad de las personas. Luego me condujo a un cuartito a un lado de su oficina, donde reposaba por momentos y hasta se cambiaba de ropa. Me hizo tomar asiento, buscó entre unos papeles y para mi sorpresa me leyó un poema de su autoría. ¿Te gusta?, preguntó al terminar. Es muy bueno, pero creo que tiene 3 o 4 problemas con la prosodia, le respondí, dispuesto a vengarme por el mal trago. Le dijo Carlos Payán: llévatelo y mañana me traes unas sugerencias. Al tiempo que me entregaba el papel y concluyó: si no fuera por la poesía, estaríamos jodidos. Y creo que esto es muy cierto. Quien no tiene la costumbre de la poesía, particularmente ustedes en este momento, la poesía, ustedes van a tener que hacer una tesis. Y si algo les va a ayudar es a crear el oído, a afinar el oído. Porque cuando uno escribe y uno lee, ahí está implícito el ritmo, la música, está implícito la expresión, el significado y todo lo que uno pueda decir a través de la palabra, ¿no? El segundo hecho es que el 21 de marzo
la UNESCO instituyó un hecho muy significativo y fue la entrada de Federico García Lorca a la Caja de Letras con la donación de algunos de sus libros. Es decir, cada 21 de marzo, que para nosotros tiene varios significados, ¿no? Es el equinoccio, es Benito Juárez, y por parte de la UNESCO es el Día Mundial de la Poesía. Se viene a sumar un hecho más para esto, y bueno, pues nosotros como parte del Día Mundial de la Poesía estamos aquí para festejarlo con la presentación del libro de Leobardo, o de Alfagate, mejor, ¿verdad? Y ahora, yo lo que hice son unas notas, ¿no? Donde están mis apreciación, yo como, llevo estos últimos días leyendo el libro varias veces, he señalado algunos, he señalado otros, pero bueno, voy a empezar a decir mis anotaciones, ¿no? La cuestión editorial primero, ¿sí? Y luego la parte de la poesía. La cuestión editorial, lo primero que debo decir es que la lectura de los redarios indelebles me ha dejado varias preguntas que debería hacerle al autor, empezando por el nombre. No quiero que me las contestes, ¿no? Después sería bueno para una entrevista podértelas realmente hacer, ¿no? Porque busqué la palabra en varios lugares y dije, bueno, este es algo muy personal del autor, que fuera bueno que nos dijera, porque cuando no encuentras una palabra en el diccionario dices, bueno, ¿cuál es el significado que tiene o que nos quiere transmitir el autor? Bueno, ese es el número 1. 2. Dato curioso es que el libro no es una novedad editorial, ¿sí? Y habría que preguntarle también al autor por qué no se presentó en su momento. Porque es un libro que ya tiene años de que fue publicado. Número 3. Por algún motivo desconocido, el libro no viene con algún prólogo o introducción que pudiera dar alguna luz sobre las motivaciones, las características o el acto creador de la poesía. Siempre es importante conocer las motivaciones y las influencias que ha recibido el autor, ¿no? Uno de nuestros grandes poetas, Octavio Paz, decía precisamente que había dos grandes momentos en los que se puede hablar de la poesía, y decía que es, por un lado, la tradición, la continuidad, son dos momentos, es tradición y continuidad, ¿no? Donde hay tradición y ruptura. Muchas veces la tradición continúa, ¿verdad? De algo que nos viene, por ejemplo, a nosotros nos viene una tradición poética, por supuesto, del siglo de oro español, ¿no? Los grandes poetas españoles y toda la tradición que cruzan toda la lengua española, por supuesto, ¿no? Y entre ellos está, por supuesto, Sor Juana, está Calderón de la Barca, están estos clásicos, ¿no? que son la tradición de nuestra lengua. Y por otro lado, la ruptura, ¿verdad? Cuando aparece un movimiento distinto, diferente, que rompe con la generación anterior, con la poesía anterior, y nos proporciona una manera nueva y distinta de hacer poesía. Y hay varias cosas, hay varias corrientes que pudiéramos ver, momentos como el modernismo, por ejemplo, ¿no? Como la generación precisamente del centenario, la generación de los ingrupos llamados, que eran los contemporáneos, ¿no? Que es un grupo muy importante en la cultura poética, literaria, no solo de nuestro país, sino de la lengua española. Y así podemos seguir hasta llegar, digamos, a los poetas de
de la mitad de siglo y los que actualmente están surgiendo. Bueno, la siguiente anotación. El libro reúne 68 poemas. ¿Sí lo sabes? Espero que sí. ¿No te acuerdas? No. Reúne 68 poemas y desconocemos el contexto o la temporalidad en que se produjeron. Tampoco sabemos a qué obedece el orden o la disposición de los poemas en el libro. Esto es así, algo así como un misterio, ¿no? ¿Alguien te la hizo la propuesta en términos editoriales o tú así presentaste el original? Así lo presenté. Okay. Con algunas sugerencias de orden. Y por cierto, fue un error, no hice la demás revisión de esto, pero no es cosa menor que los poemas estén escritos de una manera en el índice y de otra en los interiores del libro, ¿no? Entonces, página 58, por ejemplo. Bueno, ahora pasamos a la cuestión de la poesía. Eso es cómo estaba hecho, que me parece una edición limpia, por supuesto también, ¿no? Siempre se va a agradecer que los textos académicos, la poesía, se presenten en libros atractivos a la lectura, ¿no? Con una letra entendible a la primera, con los espacios blancos que permitan el descanso de la mirada y de las cosas que hay que valorar en un libro. Pero para pasar a la parte poética tengo que citar, porque mucho de lo que quiero decir está en palabras de... Me encontré con un texto, no es una entrevista que le hacen a Alejandro Jodorowsky, pero es un cuate muy locochón. Él hizo algunas películas mexicanas en México que son de culto a nivel internacional, ¿verdad? Que deberían de ver, bueno, hay varias, ¿no? Pero dos son así muy topo, Fando y Liz, y otras más, ¿no? También es un cuate tenía ocurrencias cuando era joven muy especiales, pero para no ahondar en esto, voy a decir lo que él menciona de estos poetas, que son también nuestros poetas porque están en nuestra lengua, y son los poetas chilenos, ¿no? Dos de ellos premios Nobel, ¿verdad? La primera mujer y primera persona en haber ganado el premio Nobel en América Latina, ¿verdad? Gabriela Mistral. Y Pablo Neruda, ¿no? Que es el segundo premio Nobel y el segundo chileno que gana este honor, ¿no? Entonces él dice, le preguntan, dice, la poesía lo impregnaba todo. Y yo creo que esto es algo que vale la pena para decir de la poesía de Leobardo, ¿no? La enseñanza, la política, la vida cultural, porque no puede hacerse a un lado. El pueblo mismo vivía inmerso en la poesía. Esto era debido al temperamento propio de los chilenos y más particularmente a la influencia de 5 de nuestros poetas que se transformaron para mí en una especie de arquetipos. En primer lugar, no temer, atreverse a dar, tener la audacia de vivir con cierta desmesura. Neruda construyó una casa en forma de castillo, congregando en torno a él un pueblo entero. Fue senador y casi llegó a ser presidente de la República. En Chile, dice, bueno, y su poesía marcó a toda la juventud chilena, yo diría que a toda la juventud latinoamericana. En Chile, incluso los borrachos en plena sesión alcohólica declamaban versos de Neruda. Su poesía era recitada tanto en los colegios como en la calle. Todo el mundo quería ser poeta como él. No habla solo de los estudiantes, sino de obreros e incluso borrachos que hablaban en verso. Supo captar en sus textos todo el ambiente loco del país, ¿no? Y por último, bueno, el siguiente poeta, quiero decir, porque está muy relacionado con los textos del autor, es de otro de los grandes poetas de nuestra lengua, Vicente Huidobro. Y dice, a modo de ejemplo, te leeré este fragmento de una conferencia dada por el poeta en Madrid, 3 años antes de la aparición del manifiesto surrealista.
dice Vicente Huidobro. Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica, que es la única que nos interesa. El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. El valor del lenguaje de la poesía está en razón directa de su alejamiento del lenguaje que se habla. El lenguaje se convierte en un ceremonial de conjuro y se presenta en la luminosidad de su desnudez inicial, ajena a todo vestuario inicial convencional fijado de antemano. La poesía no es otra cosa que el último horizonte, que es a su vez la vista en donde los extremos se tocan, en donde no hay contradicción ni duda. Al llegar a ese lindero final, el encadenamiento habitual de los fenómenos rompe su lógica y al otro lado, en donde empiezan las tierras del poeta, la cadena se hace en una lógica nueva. Y por último, las palabras de Pablo Roca, que es también un gran poeta chileno, ya donde dice: era turbulento, capaz de insultar. En los círculos literarios tenía un aura terrible y negra. Estas frases sueltas que resuenan como salvas deberían bastar para darle una idea de su ardor furibundo. Incendiar el poema, decapitar el poema, escoger un material cualquiera, como se escogen estrellas entre lombrices, cuando Dios aún era azul dentro del hombre. Tú estás justo en el centro de Dios como el sexo, justo en el centro. El cadáver de Dios furioso aúlla en mis entrañas. Voy a golpear la eternidad con una culata de mi revólver. Bueno, estos son estos poetas y las anotaciones que hice sobre los textos, los poemas de Leobardo. Yo creo, se lo digo con toda honestidad, que es un libro desigual en lo poético. Si bien es notorio el estilo y la voz personal del autor a lo largo de los 68 poemas, lo cual es un logro, ¿verdad? Se percibe en los poemas tu voz. O sea, ahí no hay cambio de que pongas algunos poemas con cierto estilo y otros con otro estilo, sino realmente es un logro que hayas logrado, que tu voz se escuche a lo largo de los 68 poemas. Número 7. En un buen número de poemas el autor se dirige a una persona, una mujer o una musa. No queda claro y por ningún lado aparece una señal del nombre. Leobardo la trata en unos poemas con la segunda persona del singular y en otros con la tercera persona del singular, y no nos da ninguna pista sobre su identidad. Otra pregunta más: ¿quién será? ¿A quién se dirige? Fuera bueno que nos dijera, ¿no? Pero no es momento aquí, ¿verdad? El que sigue, 8. Es evidente el esfuerzo y la búsqueda del autor por nombrar. Este es un hecho esencial en la poesía. Por crear una forma propia y dotar a la palabra de un significado distinto. ¿Acaso es a eso a lo que llamamos el acto poético? No lo sé. Y por último, valoro este libro por lo que tiene de original. No repite ni imita a nadie hasta donde alcanza mi manera de leerlo y de conocer otros textos, pero eso es lo que nos ha ofrecido, algo distinto. Y voy a pasar a leerles 2 o 3 poemas que me parecen donde están lo más logrado de la poesía de los poemas, ¿no? Aquí los tengo. Déjenme. Hay otra cosa que debemos agradecerle, ¿no? Y es el sentido del humor, ¿verdad? Creo que la poesía también no es fácil, ¿verdad? Si lo vemos en el humor, por ejemplo, de Chaplin, ¿no? El gran
no es tan fácil. No todas las películas fueron obras de arte, ¿no? Sacudir el árbol. Exactamente, ¿no? Voy a leer este primero. Bueno, este es, inmediatamente me acordé del cuento de Augusto Monterroso, por lo breve, ¿no? Y este poema se llama Digo. Este tendrían ustedes que verlo escrito. Como lo van a oír, no es igual. Se los voy a decir primero y luego les voy a decir las cosas que tiene para que lo podamos leer de otra manera. Y además se llama Digo. Qué bonito es ver llover y yo viendo sin yo verme. Pero tienen que verlo porque el yo viendo es yo viendo, sin yo con ella verme, ¿no? Entonces es un poema de 2 líneas que me parece un esfuerzo con el lenguaje, ¿no? Vamos a ver, pues ese es uno, este es por supuesto mucho más amplio. Que se vayan, amanecerá. No volverán y eso me duele. Es preciso que se queden sembrados donde están. No volverán. Que se vayan volando sin mirar hacia atrás. Hoy tan solo registro un extenso listado de detalles y besos que no logro borrar. Son espectros corpóreos que se atreven sin ritmo a danzar como locos entre mi oscuridad. Son un rasgo que duele, un entorno sin ritmo, que se queden sembrados donde están. Y no me hablen siquiera si no habrán de escucharse con el encanto dulce de su voz. Agrietan mis sentidos, el dolor que amamantan tiene la claridad de tu reír, la sensibilidad de tu cuerpo amaneciendo en mí. Es una atrocidad verlos venir sin alma, desde la ligereza de nuestro amor bañado en las orillas de un idílico mar. Me hacen llover milagros que me puedo beber sin que sepan a ti. Cuando pronuncio esas 6 letras, a lo mejor es el nombre, pero no lo sabemos. Mezcla de sol, furia, una candente estrella revienta desde la latitud de tu reír y desborda con las ansias la jaula en que me ata la claridad indómita que mana tu mirar. Tu amor vertía las notas en dulces melodías, de rítmicas estrofas que había escuchado en mí, ese canto con voces de tus selvas oscuras, esas coplas de sílfide que nunca te pedí. Tu voz tenía lo fresco de mi búsqueda infante, la furia de mis ansias de joven frenesí, la madurez sabrosa del elixir sereno que tu amor inquietante germinó para mí. Desde esta soledad que latigió silencios, que rajen mis esperas como circos sin fin, destilan arrebatos de tiempos inmortales que como cicatrices ya son parte de mí. Ardo en su lejanía sin que me vea sufrir, entro al vientre de la hoja para que la distancia nos pueda conferir una comunión hermética de un beso en la distancia con agudo latir. Mis restantes anhelos desdibujan sus trazos cuando no estás aquí. Que se vayan, que se queden sembrados allí, aunque a fuerza de ausencias sé que habré de morir. Este es que me gusta por el humor, ¿no? Escúchenlo. Se llama Valentín. El amor es el único juguete de fricción que no especifica edad para su uso. En todo caso, su único requisito es tener la cuerda y el tirón suficientes para accionar sus pedales. En caso de ser mayor de 60, consulte a su médico. Se ríen ahí. Por cierto, este juguete entristece si no se lo lubrica periódicamente. En cambio, su uso adecuado produce buena circulación. Su inactividad produce virginidad
por cicatrización en las mujeres, sueños húmedos y a la larga disfunción en los varones. Aliméntese sanamente. Postdata. El abuso en el consumo de este producto produce adicción y ocasionalmente ojeras. Advertencia. No se deje al alcance de menores de edad. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué les digo yo? Es un problema. Primero, pues un agradecimiento a Leobardo, a Juan Carlos, a Leobardo por invitarme. Ahorita les platico que tengo algunas dudas sobre por qué me invitó, algunas sospechas. Y a Juan Carlos por permitirme escucharlo y compartir este acto con él. Y desde luego a mis compañeros y compañeras del grupo de epistemología, que hoy no les di clase y les pedí que vinieran acá, si querían, pero que será recompensado. Van a hacer una tarea sobre la epistemología del poema. No, una disculpa por la clase, pero esto es muy, muy bonito. ¿Por qué me invitó Leobardo? Son especulaciones al respecto. Tengo dos. Una, porque en esta ya larga trayectoria de tomar café después de las 10 de la mañana siempre nos encontramos en la sala de maestros, y yo supongo que a la provocación de decirle, oye, te voy a pasar mis poemas, oye, vas a leer mis poemas, él me dijo, mira, tú me dices que vas y aquí están mis poemas. Entonces fue algo así como un reclamo, y no le voy a pasar todavía mis poemas. Segunda cuestión, a lo mejor porque hace 11, 12 años yo era director de difusión, publicamos el libro, pero no hicimos presentación. A lo mejor es un reclamo también en ese sentido. No hicimos presentación. Entonces, yo hipotetizo que por ahí puede ir la cuestión, porque es bien sabido que tampoco soy especialista, que solo escribo poemas para la intimidad y mis 2 o 3 amigos que tengo. Y a lo mejor también se trata de una venganza poética, como luego se dice. En consecuencia, yo no les voy a teorizar, no voy a hacer epistemología del poema, no voy a hacer epistemología de los grupos culturales. Es muy interesante, muy hermosa esta historia de los grupos culturales y de la gran poesía mexicana, pero no les voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que sí sé. Y lo que sí sé es lo que siento cuando leo un poema, de mi emoción poética, que es parte de la estética actual de la poesía. ¿Qué sentí? ¿Qué me emociona? Hace muchos años, muchos, más de los que quisiera recordar, y aunque quisiera recordar, pues ya no están en la memoria, me inicié a leer poesía en aquellos estudiantes de las primeras generaciones del CCH, del glorioso CCH. Soy CCH. Y algunos decimos que el CCH nos formó, y nos formó también que cuando estuvimos en los niveles superiores únicamente pudimos corroborar algunas de las cosas que ya sabíamos. Era extraordinaria la educación que daba el CCH, la formación. Y en ese entonces tuve clases con un poeta que me introdujo a la filosofía, pero también a la poesía, más que a la teoría poética, a la emoción poética, que eso es lo importante para mí. El maestro Enrique González Rojo, que milagrosamente todavía vive, todavía hace poemas y todavía publica sus poemas y anda por ahí. El maestro González Rojo era el único profesor de tiempo completo en aquellos años históricos en que se inició el sindicalismo universitario. Yo era un estudiante y él era el único maestro de tiempo completo en los CCAs, no había otro, y era un proceso sindical muy, muy interesante. Entonces el maestro Enrique González Rojo
descendiente de uno de los grandes poetas mexicanos, Enrique González Martínez, eso sí lo sé, eso sí lo sé, me dio a leer una serie de, muchas gracias, una serie de poemas que yo trato de recordar de memoria, pero que mi memoria me falla, y en consecuencia trato de escribirlos, pero hay que también me falla dónde dejo los escritos, y no lo localizo en este momento. Pero el poema se trataba de un poema, yo creo que es clásico dentro de este tipo de poesía que yo creo, todo es creer, diríamos aquí, no es una creencia verdadera justificada, sino simplemente creo, en la que se inscribe la poesía de Leobardo, porque yo sé que se llama Leobardo, ¿Quién sabe? yo sé que se llama Leobardo, Yautempa no nunca lo he escuchado, pero es Leobardo, es nuestro amigo, nuestro poeta Leobardo. Y el poema inicial con el que quiero comparar y contrastar, y con el que creo que se inscribe en esta idea, lo que escribe a la vez, lo que poetiza Leobardo, es la poesía erótica. Es fundamentalmente erótica, fundamentalmente sensual. Y en la sensualidad y en el erotismo interviene el amor como centro de discrepancias y como centro de emociones. El hombre, la mujer, el amor. El hombre escribe poesía para la mujer, pero también una mujer, en este caso Griselda Álvarez Ponce de León. No voy a decir más de ella para que no la vayan a tomar a mal, porque tiene también una historia no poética. Fue la primera gobernadora del país en Colima. Pero a mí me gusta, a esto me inicia. Se llama Anatomía Superficial. ¿Alguien lo conoce? Pues lo van a conocer, yo les recomiendo que lo lean. Dice así: oreja, mano, brazo, pierna, ojo, tu mitad que se ajusta con la mía en la superficial anatomía donde corren tu audacia y mi sonrojo. Para la sed en tu belleza mojo los ojos insolados de alegría y convencida de mi paganía el árbol del asombro te deshojo. Apariencia no más, por dentro explora tu oscuridad, tu sal, tu vericueto, virus, microbio, célula y espora. Sangre y poder total es tu sujeto, la fealdad adentro te decora y te tiembla de muerte el esqueleto. Y así va, hace un poema al cuello, hace un poema a la boca, hace un poema, son sonetos, un poema al amor, etcétera, etcétera. Entonces, como le estoy hablando de mis emociones empiezan en esto. Mis emociones como lector de este tipo de poesía, que las ligo con la poesía de Leobardo Yautempa, ya me lo estoy aprendiendo. Entonces yo lo que traté de, cuando me invitó, no sé si de mala fe o de buena fe, mi amigo Leonardo, a decir, presenta mi libro, y yo digo, híjole, ¿cómo se hace eso? Hay un autor, no sé si ustedes lo conozcan, es un autor francés, no lo voy a repetir, que dice, ¿cómo presentar un libro que no se ha leído? En este caso sí lo leí, pero no sé cómo presentarlo. Así es que me voy a remitir a decirles esto. Es una poesía que me emociona, es una poesía que la ligo con una gran tradición del erotismo, de la sensualidad, de la picardía, de la poesía erótica mexicana, en la que hay los autores más ilustres y los menos ilustres también. Pues tenemos al Paz, que ya se citaba a Juan Carlos, unos poemas eróticos extraordinarios. Tenemos híjole, a mí me tocó todavía ser de aquellas generaciones que recitábamos en Bellas Artes y en plazas públicas Los Amorosos, de Jaime Sabines, una experiencia hermosísima. Entonces yo entiendo que la poesía no está para teorizarse en los que no estamos en el plano de la poesía, pero sí en los que estamos en el plano de la emoción poética, sirve para cantarse, para decirse, para expresarse, para dedicarse, para emocionarse. Entonces, en este sentido de la emoción, yo escogí algunos poemas de
Leobardo Lautempa, segunda vez que lo pronuncio, que es decir que ya me lo estoy aprendiendo, y que traté de establecer cuáles eran las claves de mis emociones. Primero, el nombre, les juro que yo nunca lo había escuchado. A pesar de que siempre les digo a mis estudiantes que consulten el diccionario, todas las palabras que duren, yo nunca lo había escuchado. Y luego me entendí. Ah, tiene que ver con red, con redar, con lanzar. La red, el engaño a los peces y a ver qué se atrapa. Entonces entiendo que la idea de Leobardo es lanzar sus palabras entrelazadas para ver qué emociones en los lectores atrapan. Porque de eso se trata la poesía. La poesía no se trata de explicar, se trata de producir emociones, de producir la comunicación poética y de establecer por intuición si nos gusta o no nos gusta, si nos enseña o no nos enseña. El centro de la poesía, para los que no somos poetas, es la comunicación y la emoción, la intuición poética. Entonces la red se lanza y ya sabrá el lector qué pone en la red, cuáles son sus emociones. Y aquí nos liga con un proceso que está en la emoción poética y no en ninguna otra emoción. La emoción poética es para cada uno de nosotros, es algo singular. A cada uno de nosotros el poema nos dice una cosa distinta, que tiene que ver con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Y en esta idea que es singular, la virtud de la poesía es que nos liga con problemas, con conceptos, con valores universales. Cuando se nos habla del amor de X por Y, nos habla del amor como emoción universal. Cuando se nos habla del deseo, cuando nos habla de la sexualidad, nos habla de nuestra emoción, nuestra singularidad, pero por el lenguaje poético nos liga con lo universal. Quizá la poesía tenga esa virtud central que no tiene ningún otro discurso. Liga nuestra emoción con la universalidad de ser humano, porque el ser humano empieza por ser emociones, deseos, ganas de vivir. Ese es en principio lo que yo quisiera decir. Ahora, vamos a compartir una serie de poemas que yo consideré, pues pueden darnos algunas claves para intentar entrar en la red de emociones que nos propone, pero que no serán iguales jamás, ni la de uno a uno de ustedes, ni con las del poeta que escribió esto. Regar. Esto es lo que le da nombre a todo el libro. Entonces, es larguito, pero bueno. Lo importante es la emoción, no lo que se trata. Una mujer sitia la ciudad en que ardo, inunda su cielo con amenazantes olas, emerge sobre mí, acorazada, como el movimiento bien implacable. Por mi alma que le pertenece, quiere combatir para obtenerla, pero se la regala, se rinde sin lucha, Leobardo. Ni eso me salva del combate. Esto es la destrucción de mis creencias. Ella aporta la semilla en que me regenero, me da los manantiales desde donde fluyo, con nuevas amenazas ilumina mi sueño. Desde su resplandor urde largos combates. En su piel infranqueable aprendí nuevos credos. Su cotidianidad ha parido los dioses y la amenazante sed de las ciudades. Con sus labios sagrados dio aliento al movimiento. Su corazón es la parcela donde florecen mis relámpagos. Ninguna iglesia puede contenerla. Todos los demonios del mundo son suyos porque los amamantan con la izquierda. No entendí qué quiere decir así, pero si es lo que yo entiendo, entonces me identifico con él. Ella es quien da cordura, y así termina el poema. Ella es quien da cordura. ¿Se puede hacer una epistemología de esto? Sí, pero pues no lo vamos a hacer.
la emoción. Aullante. Me desperté llorando de un sueño en el que aullaba, desbordando hasta ahogarme, gritando tu nombre desde cada vértice con acerado brío, en corrosiva lengua, sobre una oscuridad irreprochable. Dice, lo verdaderamente duro. Una gota de agua es más tersa que un pétalo de rosa. De esta manera, si toca el basalto, se desintegra como un copo de nieve. Pero si la suavidad de la gota va hacia el basalto, una vez y otra vez, y una vez y otra vez, acaba rompiéndolo. Lo verdaderamente duro no es el basalto, ni la gota, sino el tiempo. Bueno, si les gusta, apláudanle al poeta, por favor. La poesía es una forma de relato, es una forma de contar nuestras emociones, que aparentemente están más allá del conocimiento universal, etc., pero la poesía es universal en sí misma. Y entonces hay un poema en Leobardo Yautempan que se llama Los cuentos. Esto yo lo interpreto como esa idea de contar a través de la poesía. ¿Pero qué cuenta la poesía? Cuenta las emociones, cuenta los valores fundantes de lo humano. Se llama Los cuentos. Estoy leyendo un libro de Cortázar y disfruto sus cuentos, como cuando no sueltas un hueso de durazno, sabes que ya no tiene carne, pero al hacerlo transitar en el paladar, sientes como despacio libera sus tensiones, tus tensiones. Su sensación es un disparador con que liberas los aromas en el recuerdo. Así vivo estos cuentos, no para rumiarlos, de disfrutarlos. Espero que todos hayamos tenido en la boca un hueso de chabacán. Es una emoción, pero es universal. Y nos remite a la idea de que todos tenemos una forma de contar y de que todos lo contamos de manera distinta, pero siempre reiteramos esos valores que son o que están en nuestras emociones. Me ganó Juan Carlos la idea de San Valentín, que es el texto del amor. Ya, o sí se lo receto otra vez porque es un poema hermoso. Fíjense, decía que es el amor, la sexualidad, el hombre, la mujer. No hay sufrimiento, hay emoción que edifica sensualidades. Digamos, en este sentido es distinto a la tradición de los boleros y de la canción ranchera, que nos llevan al sufrimiento, ¿no? Haz más allá. Dice Valentín, el amor es el único juguete de fricción que no especifica edad para su uso. Es todo caso su único requisito es tener la cuerda y el tirón suficientes para accionar sus pedales. En caso, receta inapelable, de ser mayor de 60, consulte a su médico. Por cierto, este juguete entristece si no se lo lubrica periódicamente. En cambio, su uso adecuado produce buena circulación. Su inactividad produce virginidad por cicatrización en las mujeres. Sueños húmedos y a la larga, disfunciones en los varones. Aliméntese sanamente. ¿Se los vuelvo a leer? Tiene dos poemas más que voy a leer, que a mí me gustaron. ¿Por qué? ¿Cuál es mi...? Me gustaron. Esa es la poesía. Hay poesía que gusta, no se gusta. Si no se trata de hacer un ensayo sobre la poesía y yo no voy a ensayar, voy a intentar compartir una provocación a emocionarme que Yautempan nos lanza, y a cada uno es una invitación particular, es una invitación singular. Lo responderá y lo resolverá
de acuerdo a su forma de sentir, a su deseo, a su sexualidad, a sus años. Deseo final. No, antes del deseo final. Ese era el final. Desdén. Naufrago tus llanuras y no puedo rogar por el amparo de mis sueños en esta soledad que me persigue insistente. Resulta un blanco fácil y tú, que eres mortal cuando me miras, no tienes compasión de mí. Sembraste en mis ojos tantas luces, dejando entrecortado mi latir. Naufrago en tu contorno a la deriva, sin voluntad acaso en mi existir, no me sé resistir a tus caprichos. Mi designio en tus labios sucumbió. El remolino de tu piel me atrapa en un abismo que es mi adoración. Mi voluntad me ha desamparado, indefenso en tus labios desde hoy, tu piel me absorbe hacia un profundo abismo. Paraíso que mi corazón soñó. La poesía es para gozarse. Y la forma del aplauso, del canto, del baile es poesía. Por eso hay que aplaudir siempre a los poetas. Otra vez. Y ahora sí, final. Tiene la fecha de 1985 y se llama Deseo Final. Quiero morir de pie bajo la sombra de aquel sauce, arrodillado en la corva del camino que lleva hacia mi casa para que mi suspiro postrero, raudo y vertiginoso, pueda volar sin bronca justo hasta su tinte. Justo cuando los llantos desarmen las andanzas de mi alma y que la luz transcurra librándose de mí. Esperaré en la tierra las hojas otoñales que huelen sin sentido, moviéndose hacia mí, trayéndome del ciclo su puntual devenir. Transitaré en silencio las rutas del olvido con el suspiro eterno que al último extende. Feneceré y entonces emergerá el recuerdo que débil gradualmente me dejará partir. Leobardo Yautía. Muchas gracias por Bueno, pues gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias a Juan Carlos, muchas gracias a Juan Manuel. Se dan cuenta que estoy rodeado de Juanes. De todas maneras, Juan Tilla. Entonces, les agradezco mucho. Siempre es complicado para un poeta escuchar que lean su poesía. Y me gusta a mí que lean mi poesía otros. De repente, yo mismo cuando leo mi poesía me parece que la escribió otro. Y a eso siempre se han referido los poetas. Los poetas en todos los sentidos. O sea, la poesía no solo se restringe al acto del libro de poesía, también la literatura tiene acto poético, acto creativo. La poesía tiene que ver con la creatividad. Nada más que la poesía viene, hagan de cuenta que es como si estuvieran en un campo de guerra y la novela se esconde detrás de un escudo. El autor se puede diferir en las metáforas en las que ustedes se cuentan. Y el poeta no, el poeta es el que está al frente de todo, recibiendo los tiros de frente. Con respecto a las incógnitas que planteaba Juan Carlos, el Redar es uno de los poemas que leyó. Y más bien el Redar tiene que ver con el regreso, o sea, cómo en la relación con la mujer, cómo en la relación con el amor, hay una red que te está pretendiendo no atrapar, sino dejar algo indeleble. ¿Me explico? Una marca, como una estampa.
Entonces, el redar se supone que es el lugar donde los pescadores retejen las mallas de las redes que se rompieron en el momento de estar pescando, ¿no? Entonces, el acto del amor tiene que ver con ese redar. Se rompe, retejes y dices, bueno, pues a ver qué peces les damos, pues, ¿no? Y respecto al Arfagator y al Yautempa, que son misterio, Arfagator es un poema que yo escribí dormido. Estaba soñando que me veía dormido. Y al verme dormido, veía que estaba soñando, como si estuviera viendo una televisión, aquí en la parte del... Como si viera una televisión, o sea, me veía dormido soñando. Sueñas. Entonces, en el momento que estaba en esa ensoñación, escribía lo que veía en la imagen era que escribía un poema. Vi el título del poema y escribí el poema. Y el poema se llama Arfágato. Entonces mucho tiempo me intrigó. O sea, ¿qué significa ese nombre? ¿Qué es? Entonces un amigo común, profesor también decano ya, que se ha jubilado, que se llama Eliodoro Galindo, al cual le agradezco, que siempre ha sido el revisor de mis libros antes de publicarse. Entonces le decía a Eliodoro, oye Eliodoro, tú sabes hasta por qué la A es la A desde la primera vez que se dijo A. Tú dices A y dices, ¿sabes qué es A? Viene del latín y proviene después del griego y chocó con el hebreo y por eso es A. Se tiene toda la historia de todo. Entonces le digo, a ver, ahí está ese nombre. ¿Qué quiere decir? Y entonces me dijo, no, pues ya fui a checar con los brujos y no le hallamos. No le hallamos la derechera ese, ¿no? Entonces le digo, oye, a ver, préstame tu libro de hechizos, ¿no? Donde están todas las palabras mágicas. Y entonces ya me lo presta Eliodoro. Y buscando en las etimologías, encuentro que sí existe el nombre, pero está compuesto. Son 3 deidades juntas. Ar es uno, es un dios árabe. Fagar es otro. Y Thor es el del trueno, del mazo. Entonces en realidad están fusionados los 3. Y entonces ya le explico a Eliodoro, mira, este significa de tal, de tal, de tal. Y fusionados, el sentido que dan es que son el dios de la cosecha y el del pan, sacudidos por el del rayo, ¿no? Por el trueno, pues están fusionados ahí. Y el Yautempa es un nombre mexicano que significa, en náhuatl, el lugar de donde vienen los guerreros. Entonces, pues somos esa fusión, ¿no? Tenemos la historia de los de allá, los árabes, los europeos, los vikingos revoloteando entre ellos, y ya resumidos vienen y nos dejan acá sobre Yautempa o con Yautempa, pues esa herencia, ¿no? Entonces, y la otra parte, me gustó mucho los poetas a los que se refiere Juan Carlos, son sagrados, y me recordó un poema que se llama Mediador. Los poetas en realidad somos mediadores. Hay un dios que es Hermes, la hermenéutica precisamente se deriva de un dios que iba entre los dioses llevándoles recados y hacía al final un revoltijo. Y entonces el poeta para mí es un mediador. Y este poema se llama Mediador, que tiene que ver con el sentido de la hermenéutica. Dice así: Dios me pidió un poema para decirle al diablo que, de no ser quizá por su insolencia, todo lo que se ve sería infinito. Y el diablo me pidió que le dijera que no sea rencoroso y mire más allá de la apariencia. Entonces, esa es el sentido de que no hay positivo y negativo, sino que se está cuajando la leche y lo que era leche se vuelve queso y lo que es queso se vuelve suero y lo que es suero regresa de nuevo. ¿Me explico?
Entonces, otro poema, otra de las frases que me gusta mucho es eso de que la poesía nunca está alejada del pueblo, ¿no? Siempre está en relación con la gente. Y entonces esa parte, tengo un poema que se llama Llegar a casa. Y me recordó este poema, dice: vengo hasta ti después de darle un golpe, de gastarle un poquito los engranes a la inhumana máquina, de aflojarle la cincha y de dejarla aullando entre su aceite con metálica rabia. Sin mirar los detalles paso sobre el oscuro túnel de la gente. Aquí recargo mi cansancio en tus orillas. Eres el único momento en el que no llora, en el que no llora nada, en el que puedo quitarme sin miedo a que me aten los hilos de la máscara. Eres el único océano en que duermen mis peces. Lo demás son abismos de sonidos y ráfagas, de engranes carcomidos, unos acuerdos tácitos en que impera la lámina, pero ya estoy aquí, sobre tu órbita, llegando al fin a casa. Y entonces en el poema no podemos dejar de estar en contacto con la cotidianidad, con esta cotidianidad de compartir, con esta cotidianidad de agradecerles el hecho de que hayan venido, de convivir. ¿Alguien quiere atreverse a leer un poema? Es lo que más me gusta a mí, escuchar a la gente que lea, sin miedo a que no es examen de epistemología, ni de, Por ahora. por ahorita, ni de literatura. Bueno, se llama Europa. Europa. Ah, magna Europa, dechado de grandezas, ¿de qué lugar has obtenido el oro con el que resplandeces? ¿Qué mano de obra esculpió la cantera en tus castillos? ¿De qué lugar sorbiste la carne y la sangre en que te alimentaste? Oh joya del planeta, eres como un vampiro que se vive saqueando el orbe, y a pesar de tus robos, nos ciega tu esplendor. Bueno, este se llama Paranoia. Amenazando las orillas, un enjambre de luces me asalta la pupila. Ejércitos de sombras desgarradas me persiguen. Les he sobrevivido de la deriva, sus hechos me rebasan, y no sé controlar sus huracanes, pero logro atisbarlos y es ventaja. Solamente me cubro del frío que me inyectan con un haz de la hoguera que mi sueño destila. Siento su hambre orfanosa enredarse en la trampa de mis versos, zancadilleando aciertos a sus anchas, acribillándome de torres. Después de derribarme las murallas, pero la lucha va sin tregua. Estoy con ellos, me rodean. Si pudiera ayudarlos, como un poco de luces, que mitiguen sus solitarios pasos. Solo queda perderlos y enfrentarlos, vencerlos, darles misericordia. En este caso es un poema de ella. Bueno, este se lo hice a mi novio, entonces lo titulo Arturo. A veces los besos no me alcanzan para quererte, se quedan cortos aunque aparentemente sean largos. A veces cuanto más te quiero, no digo nada, algunos momentos son mejor en silencio. Pero a veces me faltan horas para contarte de ti a la gente, a las hojas, a la luna y a todo lo que se me cruce enfrente. Me desbordo y me convierto en río, me convierto en más vida. A veces me aviento a lo profundo del océano buscando esas palabras raras que aguantan toneladas de presión y tienen su propia luz, para que las tenga cerca en momentos de oscuridad. A veces, aunque quiera, no puedo darte los buenos días, porque yo y mis sábanas seguimos atrapados en las buenas noches que me diste. A veces, morirme después de tus besos es la mejor forma de quererte. Y ya. Desnudos. Eres como la madrugada que hierve en los vacíos de la luz. Por ti florece el fuego sobre el acantilado de los huesos. De ti fluyen también totalidades. Cuando dejas saltar cadera abajo, torrentes de implacable plenitud. Con premeditación, inundas total e irreversible la sorpresa que estalla, fundiéndonos de amor. Oh.
Bueno, buenas tardes, soy Luis Ángel Reyes. El poema se titula Cerca de ti y empieza así. Estaba pensando que cada noche sin ti se tornaba deprimente y aburrida. No le encontraba sentido alguno. Ha pasado más de un año desde aquel día que dos corazones decidieron unirse para ser solo uno. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo sí lo recuerdo a la perfección. Desde esa misma noche supe que ibas a tomar una gran parte de mi corazón, pero jamás imaginé que te adueñarías de él por completo. Tu magia logró hechizarme, y sin darme cuenta, ya te había entregado mi corazón de todas las formas posibles. Desde que llegaste a mi vida, no hay día que no esté con una sonrisa de oreja a oreja. Es como si fueras aquella pieza faltante en mi vida para volverme a sentirme plenamente feliz. Hemos podido construir recuerdos que quedarán en mi memoria por siempre. Son tantos que si los escribiera me quedaría sin dedos. El seminarista de los ojos negros. Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmatina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo. Mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza sin seguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello, y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista, entre todos ellos, marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él solo a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los celigríos. Desde que en la calle vislumbra a los lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo. Con mirar intenso y siempre que pasa la deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Mótono y tardo va pasando el tiempo y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana, el casucho viejo, siempre solo y triste, rezando y cosiendo una salmatina de rubio cabello, ve todas las tardes pasar en silencio los seminarios que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marciales arreos. Cuando ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle: te quiero, yo he de ser cura y no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho. La labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento, el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegra saltaba del techo, oyó tristes cénticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba su entierro. Un seminarista sin duda era el muerto, pues 4 llevaba en hombros el frétero, con la beca roja por encima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en dos filas hacia el cementerio como por las tardes a ir de paseo. La niña angustiada miraba al cortejo, los conoce a todos, a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corriendo los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira y al verlos sus ojos azules ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Sola, vieja y triste, aún guardo el recuerdo del seminarista de los ojos negros. Muchas gracias. Les agradecemos mucho, nos da mucho gusto que tengan este ánimo de participar y de incorporar la poesía en su existencia. Es muy importante. Les voy a decir uno que se llama Eros, ya que me están tratando estas poesías que me leyeron. Este poema dice: llego a contigo como con mi muerte, sin defensas ni miedo.
dispuesto a desnudarme hasta los huesos, sin ambición alguna como niño, con la piel como puente y no como frontera. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a ustedes por todo. Este libro está en la red y con el seudónimo están los demás libros que tengo, ya les había dicho, están invitados a leerlo, a compartirlo, a comentarlo, a deshacerlo, a que hagan el suyo propio, como dice Juan Carlos. Yo empecé así, yo hacía poemas en servilletas y una compañera de la facultad al final me regaló un pequeño librito con los poemas que yo había escrito. Entonces dije, ¡oh! Eso toma una dimensión diferente, ¿me explico? Y a raíz de eso empezar a respetar el trabajo que se hace, o sea, es finalmente un trabajo que no es, como les dije, sí es fácil, pero no, al mismo tiempo necesita mucho trabajo. Estamos redando con la poesía, ¿no? Gracias. Un abrazo para todos. Educar para transformar.